hombre en alguna ocasión. Es directora de un programa radial que se titula Querer es Poder. Se transmite a través del canal 146 de Sirius XM todos los días a la 1 de la tarde. A los dos, muchísimas gracias por estar acá. Empecemos por usted, doctora. ¿Qué hace que una persona que hasta hace muy poquito estaba en la universidad esperando obtener su doctorado, ya había pasado el máster, era un doctorado en neurociencia, estamos hablando de una persona organizada mentalmente, no había antecedentes de que pudiera ser un psicópata, las personas que hablan de él en su vecindario dicen una persona tranquila? ¿Qué hace que una persona básicamente se desconecte de la realidad, entre en un mundo de monstruosidades que lo lleva a asesinar masivamente a personas? Claro que sí. Bueno, esto es lo que nos demuestra que cuando las personas no se conocen a sí mismas, tienen problemas para mantenerse integrados, así como individuos, ¿no? sin división. La educación lo único que hace es sofisticar eso, ¿ves? Pero realmente la patología va llevada por dentro. Pero en este caso, muy probablemente se trata de un tema de ideales, ¿no? Que es muy propio de... ¿Qué quiere decir ideales? Ideales en el sentido de que tal vez él quería hacer, como dicen en inglés, un statement de algo que todavía no se sabe porque no hay suficiente información, porque no parece ser un tema de un muchacho que vivía violencia en su hogar, ni nada de eso. O sea, espera por esta película, se disfraza de malo, dice que él quería ser el Joker, que es básicamente en las películas de Batman es la persona que hace de malo en las películas. Exacto. Se pone una máscara antigase, que también uno de los personajes malévolos de las películas, esta película de Batman, tiene una máscara en la cara. Se pone o sea, y hay toda una parafernalia que lo acompaña, o sea, deja su casa llena de explosivos, de materiales incendiarios, de trampas para que esto detone, pero sin embargo le dice a la policía, en mi casa hay todas estas cosas, cuidado. Alfredo, ¿qué es esto? ¿Ante qué estamos? Lo más probable, estamos viendo aquí una enfermedad mental severa. Estamos hablando de algún tipo de esquizofrenia, estamos hablando de algún desorden que tiene que ver con algún tipo de delirio. Esto no es una acción de una persona que está sana de su mente. No puede Tú estar, mencionas, y es lo que distrae un poco, que uno dice, bueno, y una persona que está haciendo un doctorado, ¿cómo es capaz de hacerlo? Bueno, hay que ver que él se tuvo que dar de baja del doctorado. O sea, que aquí hay un nivel de funcionamiento aparente que probablemente estaba sostenido de alguna manera que él no podía dar pie con bola, como decimos. Ajá. O sea, o tanto el programa se dio cuenta que el individuo era incapaz, o él no dio la talla y él se quitó del programa. O sea, no es que es una persona que tiene un doctorado y luego de terminar el doctorado lo vemos que hace un acto como este. Aquí esto es una persona, hay que entender, que rompe con la realidad. Es difícil entenderlo para nosotros porque nosotros tenemos un concepto de lo que está bien y está mal. Y una persona que está loca, enferma mentalmente, como una esquizofrenia, una ideación paranoide, un delirio de grandeza, son personas que rompen con la realidad. Por eso es que ellos... ¿Y se puede detectar esto, doctora, o no se detecta? O sea, que hace falta que maten gente para que uno detecte que está ante la presencia de un monstruo. A ver, hoy día están haciendo una generación de chicos, y me refiero a los que están entre 20 y 30 años, que en muchas oportunidades tienen una gran energía por dentro, por eso algunos de ellos han sido diagnosticados como hiperactivos, etcétera, etcétera. Y entonces estos muchachos, si no están bien canalizados en esa gran energía que tienen, se vuelven personas agresivas en muchas instancias. Entonces ellos tienen, hablaba de ideales hace un rato, porque ellos tienen esta idea que todo lo que no sirve hay que tirarlo abajo. Ajá. Pero entonces, como digo, cuando están mal canalizados y cuando se conocen poco y tienen pocos recursos, por más que intelectualmente tengan mucho conocimiento, de igual forma se vuelven en personas muy agresivas. Y yo creo que va hasta un poco más allá. Estamos hablando no solamente de muchachos que tienen ideales, que son un poco excesivos. Estamos hablando de una persona, acuérdate, la esquizofrenia tiene... Sí, la esquizofrenia usualmente tiene, en inglés se dice, el onset es early adulthood. O sea, el comienzo de esta enfermedad es temprano en la edad de adulto. Yo he trabajado en hospitales psiquiátricos, en unidades donde uno recibe pacientes que rompen con la realidad. Estos son personas que probablemente él siente que venía con un mensaje de Dios a limpiar la tierra por algo. O sea, tiene alguna ideación donde él es o un delirio de grandeza, como ser elegido como uno de las manos de Dios o algo como esto. ¿Por qué la película, Alfredo? Y una de las cosas que a mí me llama la atención es, y lo temo, y temo esto tremendamente, ¿no? Y hablaba la doctora también de los muchachos. Nuestros hijos se crían delante de una computadora jugando juegos en el cual terminan matando cosas, pero se deshumanizan.
Se deshumanizan ante el dolor, Pero se deshumanizan ante la muerte. Y este muchacho escoge una película para básicamente encarnar uno de los personajes en la película y vivirlo en la realidad. No necesariamente. Mira, esto es lo que él estaba buscando, era víctimas. Por eso es que vemos los eventos en las universidades, en las escuelas, en una iglesia. Acuérdate que él estaba buscando personas para matar. Esto es algo que está premeditado. Esto es algo que él tenía planeado. Por eso la vestimenta, por eso lo que sucede en el hogar. Esto es un evento que él calculó y él va a ir a matar personas. ¿Dónde tú consigues personas que estén indefensas? Que estén, vamos a decir, con la guardia baja. Ahí es donde tú los consigues, en un cine, en un lugar como un cine o en un colegio. Por eso es que sucede en el Columbine y sucede en otros eventos como esto. Fíjate el evento de hace, que es el más parecido que encontramos recientemente, el que sucede creo que en Holanda. En Holanda, que es el hombre, fue una monstruosidad lo que sucedió. Un campamento de muchachos, si no me equivoco, él entró con armas y empezó a dispararle a muchachos que estaban disfrutando un día en un campamento de verano. Entonces, estas son personas que tienen un plan, porque tienen un propósito, pero no es el muchacho que juega videojuegos y todavía sabe lo que está bien y está mal y se desensibiliza. No es una persona que no tiene visión de vida, no, estamos hablando de patología severa. Doctora, ¿por qué sucede esto aquí en los Estados Unidos? Estaba viendo algunos de los datos, 29 casos desde 1999 de matanzas múltiples, o sea, de asesinatos masivos, donde 4 o más personas han sido asesinadas. Estados Unidos es el país que más produce este tipo de asesinatos. Hay algunos dicen que es producto de las armas, otros dicen que no, que hay otras razones. ¿Por qué aquí? ¿Por qué vivimos en una sociedad que produce este tipo de asesinos? Pero no desde ahora, lo estamos viendo desde hace muchísimo tiempo. Empezó con Jack the Ripper en Inglaterra, pero después yo creo que todos vinieron para acá y hemos provocado una sociedad de asesinos en masa. ¿Por qué? Claro que sí, y es interesante porque decía el presidente, es el tiempo de orar y es el tiempo de reflexionar, pero después de la oración y de la reflexión, ¿cuál es el tipo de acción que se va a tomar para que esta tragedia no se siga repitiendo? Porque siempre estamos capitalizando en la anécdota de lo que pasa y la tristeza y el drama, pero luego tampoco hay ningún tipo de acción. Primeramente, para los efectos de los padres, ¿no?, en cuyos hogares se entrañan este tipo de personas, estar vigilantes a todos los signos y síntomas que hacen. ¿Por qué la sociedad norteamericana produce esto? Hay un desmembramiento total en términos de valores de las personas. Se vive hacia afuera totalmente, hacia lo material, hacia una serie de cosas que no tienen nada que ver con la integridad del ser humano, ni con los valores. Entonces, este tipo de muchachos están solos, esquizoides, en una burbuja de ellos. Fíjate que esto ha sido, como dijo el progresivo, él había ido adquiriendo su armamento y sus cosas, ¿no?, tranquilamente, porque además el tema de las armas ya sería otro capítulo diferente. No, pero voy a entrar en el tema de las armas. Pero fíjate que la madre inclusive, perdona que te interrumpa, la madre inclusive la entrevistan y ella dice, sí, agarraron a la persona correcta. Una madre usualmente sale a proteger a su hijo. Claro, ella sabía que su hijo no estaba bien. Mira, hay que poner un poquito en contexto el tema de la salud mental en los Estados Unidos. Vamos a regresar. Me interesa muchísimo ese tema porque precisamente algunas de las personas dicen, esto es las armas, y otras personas lo que están diciendo, no, esto es la salud mental en los Estados Unidos. Hay países más armados. Las armas es básicamente el síntoma de algo muchísimo más grave, que es nuestro sistema de salud mental tiene serios problemas que tiene que encarar. Vamos a publicidad y regresamos con este programa especial. Continuamos con la doctora Alejandra Amás, psicóloga, tiene un programa de radio, se titula Querer es Poder, lo transmite a través del canal 146 de Sirius XM a la 1 de la tarde todos los días. Está también con nosotros Alfredo Hernández, psicoterapeuta y administrador de Improving Life, nos ha acompañado en otras ocasiones. Es un placer. Te interrumpí cuando ibas a decir algo y no quiero interrumpirte nuevamente. Adelante con lo que ibas a decir. Es la manera que nosotros vemos la salud mental en Estados Unidos y las leyes cambian en los años 70. Antes las personas que padecían de una enfermedad mental severa eran hospitalizados y vivían en un hospital estatal. Después de los 70 cambió. Tú puedes estar, como decía mi abuelita, tan loco como una cabra, pero mientras tú no presentes peligro para ti o para los demás, regresas a la comunidad. Y en ese formato es que se desarrollan los centros de salud mental de la comunidad. Por eso es que tú ves personas que son esquizofrénicos, bipolares con rasgos psicóticos, personas que tienen delirios, que se hablan solo y no los puedes meter o forzar a un hospital psiquiátrico estatal. Entonces ahí es donde vienen casos como este muchacho probablemente, que son las ranuras que quedan en el medio, donde empiezan a presentar los síntomas y hasta que no son detectados no se le ofrecen los servicios. Es que también en los años 70 se llega, aparte
del ideario popular era, y también científico, era que se habían creado una serie de drogas en que ya, básicamente ya ustedes no hacían falta, los psiquiatras podían quedarse en la casa, que lo único que hacía era prescribirle cualquier tipo de medicina o estas medicinas nuevas que estaban saliendo a los pacientes mentales, que se iban a quedar tranquilitos y que ya comenzaba una nueva era de los problemas mentales, y se demostró total y completamente irreal y un sueño que ha costado la vida de miles de personas. Digo la vida de miles de personas porque vemos estos casos donde hay personas que matan a otros, pero también vemos los casos donde personas que se suicidan, claro. Y también vemos los casos de personas que terminan agrediendo a familiares. O sea, la violencia doméstica es una de las manifestaciones, a mi juicio, más peligrosas que hay en los Estados Unidos, y se le presta muy poca atención. Claro que sí, y en ese caso, como acabas de decir, la psiquiatría aquí se ha convertido en lo que se llama medication management. Ajá. Entonces, no hay terapia para las personas real, sino simplemente medicamentos, salvo en el caso de los psicoterapeutas, por ejemplo, que ahí estamos, pero si el paciente no viene, si no es referido de alguna fuente, pues no se detecta. Pero no hay que desaprovechar en estas instancias el hecho de que yo como terapeuta familiar, esa siempre es mi preocupación, que los padres utilicen este tipo de experiencia como experiencia terapéutica para sus hijos. Como, mira, por ejemplo, está pasando esto. ¿Qué le digo a mi hijo? Está pasando esto, aquí ya tienes una ¿No dejo persona... ver la televisión o lo apago la televisión? No, eso no sería tan ideal realmente, pero sí utilizarlo para hablar sobre este tipo de cosas. Lo que pasa cuando una persona no tiene control de impulsos, cuando una persona tiene un problema de ira que no se maneja, qué es lo que ocurre o lo que puede ocurrir y cómo uno tiene que andar por el mundo entrenándose, digamos, para manejar sus emociones de una manera adecuada y que no caiga en una situación como esta, porque el tema aquí en los Estados Unidos es que vivimos con nuestra ira muy reprimida, porque todos somos capaces de hacer cualquier cosa, y esa es la realidad. Mira, háblale a tu hijo, dile cómo te hace sentir a ti cuando tú escuchas una noticia como esta. Pregúntale qué dudas tiene, qué le hace pensar cuando escucha una noticia como esta. Dependiendo de la edad, déjalo o no déjalo ver la noticia, porque si es un muchacho que tiene 16, 17 años, quizás es bueno que tú lo proceses con él. Si tiene 4 o 5 años, de repente no es buena idea. Alfredo, esto crea los copycats, o sea, las personas que quieren imitar, porque uno termina preguntándose, en esta sociedad tan mimética, donde siempre queremos parecernos a alguien, a mí me llama la atención de que este señor, para llamar la atención, se disfrace primero que todo. Después que se disfrace, que vaya a esta película. Y además de esto, pues que como señalaba la doctora anteriormente, que llame la atención a través de una manera tan brutal. No es probable. Mira, vamos a ponerlo también en perspectiva nuevamente. Hay muchísimos más casos de muchachos que se suicidan en las universidades en el primer año por depresión que eventos como estos que suceden. O sea, Ajá. que entren en un colegio y maten, o que entren en un cine, un teatro, o que suceda en una universidad o una iglesia. Son muy pocos los eventos. Claro, nos llama mucho la atención, toma mucho tiempo en cámara. Pero el suicida no es un llama la asesino en atención. potencia. Pero no, el suicida se está haciendo daño, Claro, para él mismo. pero porque... No, es muy raro una persona suicida, lo que quiere es quitarse el dolor emocional que tiene, Okay. no le ve salida a la vida, no le ve significado, Okay. y por eso se quita la vida. Okay. Pero son muchos más los muchachos que perdemos en eventos como estos que te describo, que se pueden prevenir, que estamos hablando de depresión aguda, donde el muchacho se quita la vida, se pierden más vidas que en eventos como estos donde hay una masacre como la que ¿Las acabamos armas de tienen ver. que ver en esto? Bueno, las armas tienen que ver en el sentido de que somos una sociedad inmadura totalmente y entonces hay que tener algún control de algo, pero la Sociedad Nacional de Rifle todavía sigue manejando mucho más de lo que son nuestras leyes que nosotros como ciudadanos. Pero como decíamos anteriormente, hay países donde hay muchas más armas per cápita de las que hay aquí y no pasan estas cosas. ¿Qué se puede sacar de esto? Porque esto hay que sacar algo, ¿no? Alfredo, ¿qué se puede sacar de esto? Porque a mí me preocupa terriblemente, nada, que vuelva a pasar como Columbine, que vuelva a pasar como todas las noticias. Hoy un programa especial, ustedes acá hablamos de esto, el presidente para su campaña, Romney para su campaña, el Congreso hace 2 minutos de silencio, y mañana volvemos a la universidad y dentro de 4 meses hay otro asesinato en masa y volvemos a repetir el ciclo de programa, el ciclo de análisis, pero seguimos básicamente atendiendo los síntomas, pero no la enfermedad. Bueno, es que somos seres humanos y hay que aceptar nuestra humanidad. Tenemos una gran capacidad para crear y amar, y tenemos una gran capacidad para destruir y para matar también. Entonces, desde el principio de los tiempos, Caín mató a Abel. O sea, la parte destructiva nuestra está con nosotros. Tenemos que poder controlarla un poco mejor, tenemos que trabajar para que esa parte nuestra de la humanidad poder superarla. Pero eso es parte nuestra, es parte del ser humano, ¿eh? Bueno, Y va a seguir ocurriendo. Pero de todas maneras, yo creo una de las cosas que sí yo creo que pudiéramos hacer, reconociendo nuestra humanidad, que lo que se tienen que encargar de precisamente lidiar con los síntomas de nuestra humanidad, que se ocupen un poco más y que no solamente se ocupen cuando suceden estas tragedias, para buscar la oportunidad, no estoy hablando de políticos, estoy hablando de legisladores, de ir a las cámaras, de mostrar una tremenda preocupación
para el otro día volver a su vida normal. Me gustaría que esto se tradujera en acción. Todos los presupuestos de salud mental se han sido reducidos. Los hospitales se están cerrando, los presupuestos se terminan, lo que le pagan a ustedes los terapeutas es una miseria. Sí, tengo que hacer programas de radio. Sí, tiene que hacer programas de radio, si no, no. No, pero realmente, aparte de todo, nosotros todos como sociedad tenemos que involucrarnos y poder detectar ese tipo de cosas y sentirnos que podemos realmente brindar ayuda, algo podemos hacer, no dejarlo a las instituciones. ¿Tú imaginas la soledad de esa madre? Y tengo que ir a publicidad. La soledad de esa madre cuando dice cogieron a la persona correcta. Esa madre detectó hace muchísimo tiempo que su hijo tenía un problema y tenía o miedo o no sabía cómo. Pero la tragedia de esas palabras, cogieron a la persona correcta,